Hola, Maureen. Yo me llamo María Eugenia Chacón Arias, conocida como Nena. Yo nací en Rosario de Naranjo, de ahí nos vinimos luego porque allá en Rosario de Naranjo vivían mis abuelitos, porque ellos sí tenían propiedades, tenían negocio y todo eso, entonces nosotros nos fuimos allá. Luego nos vinimos ya cuando estaba más grandecita, nos vinimos a Sarchí a vivir, y de ahí de Sarchí vivimos muchos años, y luego nos vinimos a Grecia porque el trabajo de mi papá era en Grecia, porque el patrón era de Grecia y el camión también. Entonces nos vinimos y desde ese entonces vivimos en Grecia. Mis otros abuelitos eran de Sarchí también, los de mi mamá. Y entonces ya ahí mi mamá vendió la casita, el lotecito, y nos vinimos ya aquí a Grecia a comprar la casita. Y desde ahí vivimos ahí mismo en Plaza Pinos. Bueno, nos vinimos de Sarchí, nos vinimos a vivir a Grecia. Entonces la escuela era la Simón Bolívar, donde terminé el sexto en la Simón Bolívar. Luego fui solo, bueno, puedo decir que no fui al colegio, porque era muy poco lo que fui. Y de ahí yo conocí a mi esposo. Estuvimos 6 años de noviazgo. Luego nos casamos y nos fuimos a vivir al Poró, porque él tenía ahí la casita en el Poró, entonces nos fuimos a vivir al Poró. Y al año y 8 meses él le dio una pancreatitis y no duró 24 horas, de una vez falleció. Y él falleció y entonces me quitaron la casita donde él vivíamos, me quitaron la casita, la ex suegra. Entonces yo me vine para la casa otra vez donde mi mamá, y ahí empecé ya a trabajar porque, fui a trabajar donde Moncha me dio trabajo, y ahí estuve 12 años con Moncha. Y luego de ahí me fui a trabajar al mercado, y con Gabelo trabajé toda mi juventud, la trabajé ahí porque trabajé 12 años y luego él se enfermó y yo seguí arrendando el tramo. Ya después lo vendieron, y entonces fue cuando me vino esa opción, yo me puse como una ventanita vendiendo verdura ahí en la casa. Me iba bien, pero cuando Eri Vega llegó y me dio esa opción, que si yo no quería irme a tener ese negocio, y yo de una vez le dije que sí. Y ya el otro día fui, acomodé, y ya en la tarde abrí. Y 14 años estuve ahí, y ahí terminé criar a mi hija, y cuando ella nació, esta chiquita Jimena, ahí la empecé a criar también, debajo del mostrador. Porque no teníamos, mi hija muy joven quedó embarazada, estando en el colegio. Y entonces yo tenía que estar con el negocio y con esta niña. Entonces yo me la llevaba en el coche y la metía debajo de un mostrador ahí, y ahí la tenía hasta que viniera la mamá del colegio. Ya ahí, entonces como ya a los 14 años, entonces ya nosotros nos vinimos, y yo seguí en la casa trabajando. Seguí trabajando en la casa, vendía almuerzos, vendía todo lo que era desayuno, todo lo que yo vendía en la soda, lo vendía en la casa, porque la gente me explicaba que siguiera dándoles el servicio. Bueno, la sodita todo el mundo la conocía como era de la Coca-Cola, era un kiosquito que la Coca-Cola le dio a don Eri,
para que él hiciera ahí, para que tuviera unas entradas para lo que era el equipo de ellos. Entonces yo le pagaba a él un alquiler. Y de ahí entonces yo empecé a meter cositas a la soda. Ahí la especialidad, todo el mundo era los enyucados, los sándwiches y las empanadas. Es que no eran solo los enyucados, ¿verdad? Y había un taco que yo lo puse, el taco de Lisset. Mi hijo siempre me vive reclamando que por qué no puso taco Carlos y que solo puse taco Lisset. Esos tacos venían hasta de Heredia a traerlos. Un señor todos los sábados venía y sellaba 10, 12 tacos, porque él tenía familia aquí por la Argentina, entonces iban y se los comían ahí y ahí hacían la fiesta con los tacos. El kiosco todo el mundo lo conoció porque era frente al parque, contiguo a la Raúl Vega, y ahí estaba el kiosquito, ahí todo el mundo sabía que a cualquier hora podía comer. Y luego de ahí ya los robos se desataron cuando nosotros teníamos que desocupar. O sea, se desató, a mí se me metieron la primera vez, se llevaron muchos productos frescos y cosillas así, pero el segundo robo, la intención era desocupármelo para que yo ya no pudiera estar ahí. Entonces me desocuparon y ya es como le digo, ese señor llegó con su gran voluntad y me compró todo lo que me habían robado. Hasta la cocina me habían robado. Todo. Y él fue y compró todo y me dice, váyase. Cuando eso nació esta Jimena y mi hija estaba en el hospital y yo llegué a bañarle y me dice, mami, ¿qué le pasa? ¿Qué le digo? Nada, nada. Y entonces ya fui, las bañé y ya me asolé a ella, me vine al negocio y ya ahí estaba el señor esperándome para ir. Ya fuimos, compramos las cosas y empezar otra vez el otro día de nuevo con el negocio. Pero ya ahí, ya sí, tuvimos que durar muy poco tiempo, porque ya ahí sí, ya nos iban a sacar y ya con papeles y seguro la policía y eso, entonces mejor cada uno buscamos a dónde irnos. Yo no tenía dónde irme así pero la gente me siguió y me decía, nena, no lo deje, sígalo en la casa. Entonces yo seguí en la casa. Y yo vendía almuerzos y de todo a esa señora que le digo que vivía ahí al frente de María Emilia. A esas señoras les vendí como 13 años el almuerzo a las casas. Eran varios almuerzos a la casa. En la ferretería Don Miguel, donde los empleados de ellos me compraban el almuerzo. Y era un montón de almuerzos todos los días. Pero ya en eso, a mí otra persona me recomendó en el colegio y me dieron trabajo en el colegio, en el Liceo León Cortés. Ahí estuve como 2 años, creo, y yo me di una caída ahí, me fui así, se abría la puerta, me fui de espalda. Y como que no, era un dolor fuerte ahí. Entonces, ya después yo salí del colegio y me volví a venir para la casa ahí a trabajar, a seguir trabajando. Y de ahí vivíamos aquí por la escuela, 100 metros antes de la Simón. Y de ahí nos fuimos a vivir allá a la par de la Mosmani y ahí seguí vendiendo. Y ya después, ahora bueno, ya entonces yo vendía aquí, hacía algo, vendía y pocos y
Doña Vilma, la de los prestigios, que yo estoy en la feria ahora. Yo tengo 8 años de estar trabajando en la feria, vendiéndole los prestigios a ella y pan y eso. Y trabajo aquí, en las mañanas me piden mucha empanada, unas empanadotas grandes arregladas, sándwiches, o hago comidas para fiestas también en grandes. Yo he llegado a hacer 600 arroces para la política. Yo le doy gracias se puede decir que casi al pueblo de Grecia, porque todo el mundo me ayudó muchísimo cuando yo tuve esa sodita ahí. La gente me ayudaba demasiado, como les digo, gente que me ayudó cuando a mí me hicieron los 2 robos también. Y ahora todavía yo les doy gracias porque mucha gente de ahí es la que yo le vendo las comidas y dándole gracias a mi Dios por la salud, por el trabajo, por todo lo que tengo, mi familia, mi hija, mi nieta, que esos son 2 pilares que me han sostenido, porque esto no es jugando. Entonces, dos cosas que ellos me han sostenido ahí, ellas y mi hijo. Pero más que todo ellas, porque ellas son las que viven conmigo. Yo les agradezco a todos los que han visto mi entrevista, porque lo que he dicho es cierto. La he luchado mucho, he sido una mujer muy luchadora en esta vida, trabajadora de todo, nunca le digo no al trabajo, ni al oficio, ni a nada. Y en este momento yo le agradezco mucho a Vilma y le agradezco mucho a esa empresa porque me han abierto las puertas y ahí me tienen con ese trabajito.